El olor de la bestia estelar asada llenó la sala del trono, pero Dretar no se movió. Los sirvientes habían preparado un banquete en 3 mesas. Cada plato preparado por los mejores cocineros en 17 sistemas. Frutos dorados de los jardines de cristal de Metaraf se encontraban junto a carne asada que costaba más que un pequeño planeta. Todo parecía perfecto. Todo olía rico y exótico. Dretmar lo miró todo y no sintió nada. Sus escamas carmesí, una vez brillantes como sangre fresca, se habían desvanecido al color del óxido viejo. El enorme dragón yacía enroscado alrededor de su trono de obsidiana, con la barbilla apoyada en sus garras. Sus ojos, antiguos y cansados, apenas se abrieron cuando Hrothgar entró en la cámara. «Mi rey», dijo suavemente el dragón de escamas azules. «Tienes que comer algo. Lo que sea». «Quítaselo», respondió Dretmar. Su voz retumbó como un trueno lejano, pero no había fuerza en ella. «Dáselo a los soldados, a los sirvientes, a todo aquel que todavía encuentra alegría en tales cosas». Las alas de Hrothgar cayeron. Esta fue la 4ª fiesta de esta semana a la que Dretar se negó. Los asesores susurraban en los pasillos. Los médicos de la corte habían realizado todas las pruebas conocidas sobre la medicina del dragón. Su cuerpo estaba sano. Su mente estaba clara. Pero algo dentro del antiguo rey simplemente había dejado de importarle. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», Hrothgar preguntó, acercándose. «Como realmente disfrutaste de una comida», Dretar pensó en esto. «El tiempo transcurría de forma extraña cuando habías vivido durante milenios. 70 años, quizá 80. Probé las flores de fuego de Sardonis. Se suponía que eran el manjar más raro que existía. Recuerdo que pensé que eran adecuados. Solo adecuado. Lo he probado todo. Viejo amigo». Los ojos de Dretmar ahora se cerraron por completo. «Todos los sabores que el universo tiene para ofrecer. He comido platos que tardaron 100 años en prepararse. He consumido con placer alimentos que matarían a seres inferiores. Y ahora nada de eso importa. Todo sabe a ceniza». Hrothgar se sentó y su apetito se desvaneció. Había servido a Bratmar durante 3 siglos. Había visto al rey enfrentarse a ejércitos, sortear desastres políticos y sobrevivir a intentos de asesinato. Pero ese silencioso desvanecimiento lo asustó más que cualquier batalla anterior. «Los médicos dicen que su cuerpo se está apagando», dijo Hrothgar en voz baja. «No por enfermedad, sino por falta de interés. Los dragones necesitamos un propósito. Necesitamos pasión. Sin ella, simplemente nos detenemos». «Entonces quizás sea el momento», murmuró Dretmar. «No». La voz de Hrothgar se hizo firme. «Me niego a aceptar que debe haber algo en algún lugar de este vasto universo. Debe haber algo que pueda hacerte sentir de nuevo. Dudo. Entonces buscaré de todos modos». Durante las siguientes 2 semanas, Hrothgar envió exploradores a cada rincón del territorio de los dragones. Trajeron muestras, descripciones y datos de miles de alimentos diferentes. Dretmar probó algunos de ellos. A la mayoría simplemente los miró y les hizo un gesto para que se fueran. No hubo chispa alguna. Incluso el más mínimo interés. El tribunal estaba cada vez más preocupado. Dretmar ahora pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Cuando estaba despierto, apenas hablaba. El poderoso rey dragón, que había gobernado con sabiduría y fuerza durante más de 2.000 años, se estaba desvaneciendo como una estrella moribunda. Entonces, un joven explorador llamado Ferris regresó de los territorios del borde exterior con un informe inusual. «Hay un asentamiento humano en Buldris», le dijo Ferris a Hrothgar. «Pequeño, quizás 300 personas. Están luchando por sobrevivir en el frío. Pero tienen algo extraño. Tienen un lugar donde se reúnen para comer juntos. No porque la comida sea cara o rara. Van allí porque la comida les hace sentir. No conozco la palabra. Seguro y cálido». Hrothgar frunció el ceño. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia, pero no eran famosos por su cocina.
Eran relativamente nuevos en los viajes espaciales. Su tecnología era básica y sus recursos limitados. ¿Qué podrían ofrecer ellos que todo el imperio del dragón no pudiera ofrecer? ¿Qué comen? Hrothgar preguntó. Cosas sencillas. Verduras de sus huertos. Caldos elaborados a base de huesos y hierbas. Un hombre dirige el lugar de reunión. Los humanos llaman a lo que él prepara comida reconfortante. No entendí, así que entré a observar. Y Ferris dudó. Probé algo llamado sopa. Era solo agua caliente con verduras y un poco de grano. Nada exótico, nada caro, pero por la mirada de los humanos cuando lo comieron, sonrieron. Se relajaron. Algunos de ellos lloraron, pero en el buen sentido. El hombre que lo hizo se llama Oben. Me dijo que la comida no es solo combustible. Es memoria. Su hogar es el amor hecho físico. Hrothgar escuchó esto con creciente interés. ¿Registraste los datos? Sí, pero Ferris parecía incómodo. Los datos no lo capturan. Los sensores muestran ingredientes simples, preparación básica. Pero había algo más, algo que mis instrumentos no podían medir. Esa noche, Hrothgar tomó una decisión. Usó un disfraz holográfico y viajó a Valdrus él mismo. El asentamiento humano era en realidad pequeño y difícil. El hielo cubrió la mayoría de los edificios. La gente vestía ropa gruesa contra el frío, pero en el centro de la colonia había un edificio modesto con una luz cálida en las ventanas. Hrothgar entró como comerciante ambulante. El interior era estrecho para los estándares de un dragón, pero limpio. Una docena de humanos estaban sentados en mesas sencillas. Detrás de un mostrador, un hombre humano removía una olla grande sobre un elemento calefactor. Owen Hart miró hacia arriba y sonrió. Bienvenido, amigo. Hace una noche fría. Siéntate donde quieras. La sopa estará lista en un minuto. Hrothgar se sentó con cuidado. Su disfraz lo hacía parecer un traidor humanoide alto. Observó a Owen trabajar. El humano se movía con soltura, probando la sopa, añadiendo una pizca de hierbas y removiendo lentamente. No había prisa ni estrés, solo concentración. Cuando Owen llevó el tazón a la mesa de Hrothgar, se elevó vapor. Olía a verduras, hierbas y algo más. Algo que Hrothgar no pudo identificar. ¿Primera vez aquí?, preguntó Owen. Sí, Hrothgar logró identificarlo. Entonces bienvenido. Esta es la receta de mi abuela. Ella lo hizo para mí cuando estaba triste o asustada o enferma. Espero que te traiga algo de paz. Hrothgar lo probó. El sabor era simple, solo verduras, cereales, hierbas y caldo. Nada que un dragón considerara impresionante. Pero mientras el líquido tibio bajaba por su garganta, algo inesperado sucedió. Se sintió seguro. Por un instante, en ese pequeño restaurante humano en una luna helada, Hrothgar se sintió como se había sentido 1000 años atrás, antes de las batallas, la política y la responsabilidad. Se sintió como se siente un dragón joven en la cueva de su madre. Protegido y cuidado, se terminó todo el tazón sin darse cuenta. Owen sonrió. Bien. Un sí, susurró Hrothgar. ¿Cómo lo hiciste? Es solo sopa, amigo. Pero a veces eso es suficiente. Hrothgar se fue esa noche con la mente acelerada. Envió todos sus datos a la corte del dragón, pero sabía que no convencerían a nadie. Esto era algo que tenía que experimentar. De vuelta en la sala del trono, Dretar durmió intranquilo. Por primera vez en semanas, soñó. En el sueño, algo cálido tocó su lengua. Algo simple, honesto y amable. No podía nombrarlo, no podía comprenderlo. Eso, pero quería más. Al despertar, abrió los ojos del todo por primera vez en meses. Hrothgar gritó con voz más fuerte. Tráeme a ese humano. Owen limpió el mostrador por tercera vez esa mañana. El pequeño restaurante estaba vacío, salvo por Rita, su anciana vecina, que venía a desayunar todos los días. Afuera, el viento aullaba sobre el gélido paisaje de Aldris.
Cristales de hielo formaban dibujos en las ventanas. «Estás demasiado nervioso», dijo Rita, bebiendo su té. «Ya has limpiado esa misma mancha 5 veces». Vio que Owen dejaba el paño. «Sigo pensando en ese comerciante de la semana pasada. El alto». Algo en él se desvaneció. «¿Cómo?». Owen se encogió de hombros. No podía explicarlo. El comerciante había tomado su sopa con tanta intensidad, con tanta concentración. La mayoría de los clientes charlaban mientras comían, se relajaban, disfrutaban del calor. Pero ese comerciante había permanecido en completo silencio, analizando cada bocado como si fuera un rompecabezas. «Probablemente nada», dijo Owen finalmente. «¿Quieres más té?». Rita estaba a punto de responder cuando se abrió la puerta. 2 figuras con uniformes oficiales del territorio del dragón aparecieron. Adentro. El corazón de Wow se hundió. Las visitas de los funcionarios dragones nunca eran buenas noticias. Owen Hart, el primer funcionario, preguntó. «Sí, soy yo. Estás citado para comparecer ante el rey Dretmar de Asenard. Vendrás con nosotros de inmediato». La taza de té se le resbaló de las manos a Rita y se hizo añicos en el suelo. Owen se quedó paralizado a su alrededor. Los pocos clientes matutinos que acababan de entrar se detuvieron y se quedaron mirando. «¿Por qué?». Owen logró preguntar. «¿Qué hice?». «No estamos autorizados a compartir esa información. Reúne tus pertenencias. Nos vamos en 1 hora». Después de que los funcionarios se fueran a preparar su barco, el caos estalló en el restaurante. Rita agarró a Owen del brazo. «Esto es malo. Esto es muy malo. ¿Por qué te llamaría el Rey Dragón? ¿Infringiste alguna ley que desconocemos?». «No lo creo». La mente de Owen repasó rápidamente cada interacción que había tenido con las autoridades dragones. Pagaba sus impuestos. Cumplía todas las normas. Nunca había recibido ni una multa de aparcamiento. Otros colonos se agolparon en el restaurante, hablando todos a la vez. Algunos pensaron que Owen había ofendido de alguna manera la cultura dragona. Otros temían que toda la colonia estaba en apuros. Algunos sugirieron que Owen huyera. «No puedo huir», dijo Owen en voz baja. «Si el rey dragón quiere verme, negarme solo empeorará las cosas para todos». «¿Pero y sí?». Rita no pudo terminar la frase. Owen lo comprendió. Los dragones no eran crueles por naturaleza, pero sí poderosos. Si de alguna manera había enfadado a su rey, las consecuencias podrían ser graves. Aún así, huir se sentía mal. Fuera lo que fuese, tenía que afrontarlo. Pasó la siguiente hora empacando. Primero, cogió ropa y objetos personales. Luego se detuvo. Si iba a encontrarse con un rey, tal vez debería llevar un regalo. Pero, ¿qué se le daba a un ser que gobernaba 17 sistemas estelares? Impulsivamente, Owen empacó sus utensilios de cocina. Su buen cuchillo, la vieja olla de su abuela, hierbas secas del huerto de la colonia, verduras básicas, sal y pimienta. Como mínimo, unas herramientas familiares podrían darle valor. Los oficiales regresaron exactamente 1 hora después. Su nave era más pequeña de lo que Owen esperaba, pero rápida. Mientras Vald se encogía tras ellos, Owen vio desaparecer su hogar y se preguntó si alguna vez lo vería. De nuevo. El viaje duró 3 días. Los dragones escoltas eran educados, pero distantes. Owen intentó preguntar por qué lo habían convocado, pero simplemente repitieron que no tenían esa información. Al segundo día, uno de los escoltas más jóvenes finalmente le habló. «¿Es cierto que preparas comida que evoca sentimientos?», preguntó el escolta. «Preparo sopa», dijo Owen con cautela. «Y estofado, a veces pan. Nada especial, pero hace que la gente sienta cosas». «¿Seguro? ¿Feliz?». «Eso espero. Ese es el punto». El escolta parecía confundido. No entendía. La comida es combustible. La comida cara es estatus. ¿Qué tiene que ver el sentimiento con eso?
Owen pensó en cómo explicarlo. Cuando era joven, mi abuela hacía sopa todos los domingos. La misma receta siempre. Verduras simples y caldo. Pero cuando la comía, me sentía querido. Sentía que pertenecía a algún lugar. Ahora estoy lejos de la tierra, viviendo en una luna helada. Pero cuando preparo esa sopa, puedo cerrar los ojos y sentir que estoy de nuevo en casa. Eso es lo que la comida puede ser. No solo combustible, no solo estatus, sino conexión con la memoria y el amor. El escolta consideró esto durante un largo rato. Nuestro rey no ha sentido nada en muchos años, dijo finalmente. Quizás por eso te invocaron. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Owen. El extraño comerciante que había analizado cada bocado de sopa. La repentina invocación. Si ese comerciante había sido enviado por el rey, si el rey estaba buscando algo. Cuando llegaron a Asenarth, Owen olvidó respirar durante varios segundos. La capital del dragón estaba construida dentro y alrededor de un volcán inmenso. Torres de piedra negra se alzaban entre las nubes. Los flujos de lava se habían canalizado hacia ríos brillantes que iluminaban las calles. Todo era enorme, construido para seres 10 veces más grandes que los humanos. La sala del trono hacía que Owen se sintiera como un insecto. El techo desaparecía en las sombras, allá arriba. Las paredes estaban talladas con la historia de la civilización de los dragones. Y en el centro, enroscado alrededor de un trono de obsidiana pura, estaba Dremar. El rey dragón era el ser vivo más grande que Owen había visto jamás. Incluso tumbado, dominaba el espacio. Sus escamas eran de un carmesí apagado y sus ojos parecían cansados. Tan cansado, Owen Hart. La voz de Dretar retumbó por la cámara. Me dicen que creas algo llamado comida reconfortante. Explícame este concepto. Owen tragó saliva con dificultad. Todos sus instintos le gritaban que fuera formal, que hiciera reverencias, se inclinara y mostrara el debido respeto. Pero al ver esos ojos cansados, de repente comprendió. No se trataba de política, ni de leyes, ni de estatus. Se trataba de alguien que había olvidado cómo sentirse. Su Majestad, dijo Owen, manteniendo la voz firme. La comida reconfortante no se trata de ingredientes raros o técnicas complejas. Se trata de hacer que alguien se sienta querido. Se trata de calidez, seguridad y la sensación de que alguien quiso traerte paz. No entiendo estas cosas. Dretmar dijo, he probado comida de todos los rincones de la galaxia. Todo esto ya no tiene importancia para mí porque se trataba de impresionarte, no de preocuparme por ti. Owen se sorprendió a sí mismo con su audacia. Su Majestad con respeto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cocinó para ti porque quería que te sintieras mejor? El silencio llenó la sala del trono. Los cortesanos y consejeros se removieron incómodos. Nadie le habló al rey así, que la mirada de Dretmar se fijó plenamente en Owen por primera vez. Nunca, dijo en voz baja. Nadie ha hecho eso nunca. Entonces, con su permiso, dijo Owen, me gustaría intentarlo. Las cocinas reales eran más grandes que todo el restaurante de Owen en casa. Decenas de chefs dragón trabajaban en estaciones equipadas con tecnología que Owen nunca había visto antes. Ingredientes de toda la galaxia llenaban cámaras de almacenamiento. Algunos brillaban, otros flotaban en contenedores especiales. Una sección entera se mantenía a temperaturas que congelarían instantáneamente a un humano. El jefe de cocina, un dragón de escamas verdes llamado Surit, miró a Owen como si fuera un que se hubiera subido a la encimera. ¿Qué quieres?, preguntó Surit. Verduras básicas. Papas si tienes o algo similar. Zanahorias, cebollas, apio, huesos para caldo, hierbas sencillas como tomillo y laurel. Owen apretó contra su pecho la olla de su abuela. Tenemos raíz de estrella de los jardines de Celestia, dijo Surit lentamente, como si se lo explicara a un niño. Tenemos esencia cristalizada de sabor puro.
Tenemos carne de bestias que solo existen en un lugar del universo. ¿Y quieres verduras? Sí, esto es un insulto. Esto es lo que pidió el rey. Hrothgar lo interrumpió, entrando en la cocina. Dale lo que necesita. Surat exhaló humo por la nariz, pero obedeció. En cuestión de minutos, los sirvientes reunieron los ingredientes que Oben pidió. La mayoría parecían confundidos. Un joven chef dragón le susurró a otro: ¿es esto algún tipo de prueba? Oben se instaló en una pequeña estación de preparación. Sintiéndose ridículo rodeado de tanto equipo avanzado, encendió una simple resistencia y llenó su olla de agua. Los chefs dragones se reunieron para observar, con una mirada curiosa y escéptica. Primero, se prepara el caldo, explicó Oben, aunque nadie había preguntado. Esto lleva tiempo. No se puede apresurar un buen caldo. Añadió huesos al agua junto con verduras cortadas en trozos y hierbas. El olor era sencillo, limpio, nada sofisticado. Varios chefs dragones arrugaron el hocico con decepción. ¿Eso es todo?, preguntó uno. Solo huesos y agua por ahora. El caldo es la base. El sabor se construye lentamente, capa a capa, como construyendo confianza. Surit resopló. Nuestro sintetizador cuántico de sabores puede crear cualquier combinación de sabores en segundos. ¿Puede crear cariño?, preguntó Oben en voz baja. La cocina se quedó en silencio. Oben continuó trabajando, comprobando el caldo, ajustando el fuego. Había aprendido de su abuela que cocinar no era solo seguir pasos. Era prestar atención. Era estar presente en el momento, concentrarte por completo en la comida. Pasaron las horas. Los chefs dragones perdieron el interés y volvieron a sus propios proyectos, pero algunos se quedaron, observando a Oben trabajar con creciente fascinación. Les enseñó a saborear el caldo, a saber cuándo estaba listo, a colarlo con cuidado, conservando cada gota de sabor. Ahora hacemos la sopa. Oben dijo que cortaba las verduras en dados con precisión profesional. Su cuchillo era viejo y sencillo comparado con el láser. Los cortadores que usaban los chefs dragón, pero eran afilados y familiares. Trabajaba despacio, haciendo cada corte limpio, e incluso un joven chef dragón llamado PYTH se acercó. ¿Por qué los cortas todos del mismo tamaño para que se cocinen uniformemente y cada bocado esté equilibrado? Demuestra respeto por los ingredientes y por quien quiera que coma esto. Respeto por la comida. Aquí. Sonaba genuinamente confundido. La comida es un regalo de la tierra, de las plantas, de los animales que dieron su vida. Tratarla descuidadamente es un desperdicio. Mi abuela me enseñó eso. Oben añadió las verduras al caldo. Sazonó con cuidado, probando a medida que avanzaba. No demasiada sal, un poco de pimienta, algunas hierbas. El olor comenzó a llenar la cocina. No era dramático ni exótico, solo honesto y cálido. Huele como si Pete se esforzara por encontrar palabras como seguridad. Ese es el objetivo, dijo Owens. Más chefs dragón se reunieron ahora, atraídos por el olor. Incluso Sur se acercó, aunque intentó parecer desinteresado. ¿Qué tiene de especial esto?, Sur exigió. Puedo hacer esta misma combinación en minutos con nuestro equipo. Tal vez, asintió Oben. Pero ¿la prepararías para consolar o para presumir de tu habilidad? Surit no tenía respuesta. Mientras la sopa hervía a fuego lento, Oben contaba historias de su abuela, de las cenas dominicales en la tierra, de cómo cocinaba cuando él estaba enfermo, cuando estaba triste, cuando necesitaba sentir que alguien se preocupaba por él. Los chefs dragones escuchaban en silencio. Cocinamos para impresionar, dijo Pete en voz baja. Para demostrar dominio a través del sabor, para demostrar nuestra valía. No hay nada malo en eso, dijo Oben. Pero a veces la gente solo necesita saber que alguien se preocupa por su bienestar, que alguien se toma el tiempo de cuidarla. Cuando la sopa por fin estuvo lista, Oben la sirvió en un cuenco sencillo.
Salió vapor de la superficie. Las verduras estaban tiernas, pero no blandas. El caldo era claro y sabroso. Parecía algo que cualquier cocinero casero podría hacer. Hrothgar apareció en la entrada de la cocina. El rey está listo. Owen llevó el cuenco por los pasillos. Hrothgar caminaba a su lado. Le temblaba ligeramente la mano. Era el momento. Si Drettar rechazaba esta sopa, Owen no sabía qué sería de él, de su colonia, de todo. La sala del trono estaba menos concurrida que antes. Solo Drettar en su trono y algunos consejeros cercanos. El dragón antiguo observó a Owen acercarse con esos ojos cansados y desesperados. Owen dejó el cuenco en una mesa junto al trono. Parecía diminuto junto a la enorme figura de Dretmar. «¿Esto es lo que me ofreces?», preguntó Dretmar. «Una sopa sencilla». «Sí, Su Majestad. Explícame por qué debería probarla. He rechazado festines que valen más que todo tu asentamiento». Owen respiró hondo. Porque esos festines eran sobre riqueza, poder y estatus. Esta sopa es sobre alguien que quiere que te sientas mejor. Eso es todo. Sin política, sin presumir, solo una persona intentando consolar a otra. Dretmar miró el cuenco un buen rato. Luego, lentamente, bajó su enorme cabeza e inhaló el vapor. Sus ojos se abrieron ligeramente. «Ese olor», susurró, «soñé con esto». Lo probó. Un pequeño sorbo, luego otro. Entonces empezó a beber con entusiasmo. Y Owen observó los colores volvieron lentamente a las antiguas escamas del dragón. No mucho, no de forma espectacular, pero lo suficiente como para notarlo. Cuando el cuenco estuvo vacío, Drettar levantó la cabeza y miró a Owen con ojos claros. «Más», dijo. «Quiero más. Pero esta vez, humano, me enseñarás cómo lo hiciste». Owen parpadeó sorprendido. «Majestad, quiero aprender, no solo a comer, sino a crear. Enséñame a hacer que alguien se sienta querido». La voz de Drettar se hizo más fuerte. «He olvidado cómo se siente eso. Enséñame a recordarlo». Las garras de Drettar no estaban hechas para cortar verduras. Owen observó al antiguo dragón forcejear con un cuchillo que parecía un palillo en su enorme empuñadura. Una zanahoria rodó por el mostrador por tercera vez. «Más despacio», dijo Owen con suavidad. «Deja que la hoja haga el trabajo. No necesitas forzarlo». Estaban solos en una cocina más pequeña que Hrothgar había preparado específicamente para estas lecciones. Se había corrido la voz por el palacio de que el rey dragón estaba aprendiendo a cocinar. Algunos cortesanos se escandalizaron. Otros simplemente estaban confundidos. Pero Hrothgar había dejado claro que cualquiera que interrumpiera se enfrentaría al desagrado del rey. Dretmar lo intentó de nuevo. Esta vez la zanahoria se quedó en su lugar y logró un corte tosco. Ni limpio, ni uniforme. Pero lo había hecho él mismo. «Bien», dijo Owen. «Ahora otro». «Esto es más difícil que gobernar un reino», se quejó Dretmar. Pero había algo en su voz que Owen no había oído antes. Un toque de humor, de vida. Trabajaron en un cómodo silencio durante un rato. Owen preparó sus propias verduras, demostrando la técnica sin que pareciera una lección. Drettar copió los movimientos, mejorando poco a poco. Sus cortes seguían siendo toscos, pero estaban mejorando. «¿Por qué te hiciste cocinero?», preguntó Dretmar de repente. Owen pensó en esto. «No lo planeé. Cuando los humanos dejaron la Tierra por primera vez, me alisté en las naves coloniales porque quería aventura. Pensé que exploraría nuevos mundos, descubriría cosas asombrosas. Pero en la nave, alguien necesitaba alimentar a todos. Me ofrecí como voluntario porque conocía las recetas de mi abuela. Y descubrí que preparar comida para colonos cansados y asustados me daba más propósito que cualquier aventura. Encontraba sentido en el servicio». «Sí. ¿Es extraño?». Dretmar guardó silencio un momento. «Pasé 2000 años siendo servido.
Nunca consideré que el servicio en sí mismo pudiera ser la recompensa. Hizo una pausa en su corte. Háblame de tu abuela. Así que Owen habló mientras trabajaban. Le contó a Dretmar sobre una mujer pequeña de manos fuertes que había vivido tiempos difíciles en la tierra. Había sobrevivido a guerras, pobreza y pérdidas. Pero todos los domingos, pasara lo que pasara, preparaba sopa para su familia. Decía que la comida era su forma de demostrar amor. Owen explicó, no era buena con las palabras. Ella no abrazó mucho, pero cuando ella te entregó un tazón de sopa, supiste que le importabas. Ojalá hubiera conocido a alguien así. Dretmar dijo en voz baja, ¿y tus padres? Los dragones no crían a sus crías como lo hacen los humanos. Nacemos sabiendo sobrevivir. Mi madre me enseñó a cazar, a luchar, a tomar lo que necesitaba. El amor no era parte de la lección. Owen miró al enorme dragón y vio algo que no esperaba. Soledad. Este ser que gobernaba 17 sistemas estelares había estado solo toda su vida. Bueno, dijo Owen suavemente, tal vez no sea demasiado tarde para aprender. Añadieron las verduras al caldo. Owen le mostró a Dretmar cómo ajustar el fuego, cómo retirar la espuma, cómo saborear y condimentar. Los movimientos del dragón eran torpes pero decididos. ¿Sabes qué es lo más difícil? Dretmar preguntó. Paciencia. Lo haré perfecto inmediatamente. Quiero saltar hasta el final. Esta es la diferencia entre cocinar y conquistar. Owen dijo que en la batalla, la velocidad importa. En la cocina la paciencia importa. No se puede apresurar la atención. ¿Sabías palabras para alguien tan joven? Solo estoy repitiendo lo que me enseñó mi abuela. Mientras la sopa hervía a fuego lento, se sentaron juntos. Owen en un taburete, Dretmar enroscado junto al mostrador. Debería haber sido aterrador sentarse tan cerca de un ser que podría matarlo con una sola garra. Pero en cambio, Owen se sentía en paz. El tribunal está hablando, dijo Dretmar. Algunos piensan que me has encantado. Otros piensan que me he vuelto loco. ¿Te has vuelto loco? Quizás, pero es una locura mejor que el vacío que sentí antes. Dretmar aspiró el olor de la sopa cocinándose. Estoy empezando a recordar por qué tomé el trono en primer lugar. No era por poder. Fue porque pensé que podía mejorar la vida de mi gente. En algún momento del camino, me olvidé de eso. Es fácil olvidarlo. Owen dijo, cuando eres responsable de tanto, dejas de pensar en las cosas pequeñas. Pero a veces las cosas pequeñas son las que más importan. Probaron la sopa juntos. La porción de Dretmar todavía no era perfecta. Algunas verduras estaban demasiado cocidas. El condimento estaba un poco apagado. Pero él lo había hecho él mismo, con sus propias garras, con su propio cuidado. No es tan bueno como el tuyo, dijo Dretmar. Es mejor, respondió Owen. Porque lo lograste, porque te pusiste a ello. Ese es el secreto, Majestad. La mejor comida no tiene que ver con la perfección. Se trata de intención. Dretmar terminó su plato lentamente, saboreando cada bocado. Cuando terminó, sus escamas parecían más brillantes. Sus ojos estaban más claros. Se sentó más derecho. Quiero hacer esto otra vez mañana, dijo. Y el día siguiente y el día siguiente a ese. Quiero aprender todo lo que puedas enseñarme. ¿Por qué? Porque por primera vez en décadas, siento hambre. No solo por comida, por vida, por propósito. Me devolviste eso, Owen Hart. Durante la semana siguiente, cocinaron juntos todos los días. Las habilidades de Dretmar mejoraron. Sus cortes se volvieron más limpios y su ritmo mejor. Aprendió a saborear y a adaptarse. Lo más importante es que aprendió a reducir la velocidad y estar presente en el momento. La noticia se extendió más allá del palacio. Los chefs dragones de Asenard comenzaron a experimentar con recetas más simples. Algunos pidieron observar las lecciones de Owen. El rey dragón, susurraban, estaba cambiando. Pete trajo a otros jóvenes chefs para observar.
Se quedaron asombrados al ver a su rey trabajando con tanta concentración, con tanta humildad. Este no era el gobernante poderoso y distante que conocían. Se trataba de alguien que estaba aprendiendo, creciendo y encontrando alegría en los pequeños logros. Ahora sonríe, le dijo Piaoben una tarde. He servido en este palacio durante 50 años. Nunca lo he visto sonreír. Todo el mundo necesita algo por lo que preocuparse. Oben respondió que el séptimo día Dretmar preparó una olla de sopa él solo. Oben observó pero no ayudó. Cuando estuvo listo, el rey lo probó y asintió. Esto es bueno, dijo con genuino orgullo. Oben está de acuerdo. Dretar miró a Oben seriamente. Quiero compartir esto con mi corte. Quiero que prueben lo que he aprendido. ¿Me ayudarás a preparar un festín, no de comida cara ni ingredientes raros, sino de cocina honesta y hecha con esmero? Por supuesto, Su Majestad. Pasaron el día siguiente preparándose juntos. Sopas sencillas, pan fresco, verduras asadas, nada especial, todo hecho con atención e intención. Esa noche, los consejeros más cercanos de Dretar se reunieron para la fiesta. Llegaron esperando otra negativa, otra señal del debilitamiento de la salud de su rey. En cambio, encontraron a Dretar vibrante y comprometido, sirviendo personalmente la sopa que él mismo había preparado. Los asesores se quedaron sin palabras. Luego probaron la comida y uno a uno comenzaron a comprender lo que había cambiado en su rey. Pero fuera del palacio otros dragones observaban con otros ojos. Tradicionalistas que creían que el rey debía conquistar, no cocinar. Vieron debilidad donde otros vieron crecimiento. Y comenzaron a planificar. El mensaje llegó durante el desayuno. Oben le estaba mostrando a Dretar cómo amasar correctamente la masa de pan cuando Hrothgar irrumpió en la cocina. Sus alas se extendieron una alarma. Mi rey, tenemos una situación. New Haven está bajo ataque. La sangre de Oben se heló. ¿Qué? Invasores de los territorios exteriores. Son grupos pequeños. Por lo general, atacan colonias aisladas, roban suministros y desaparecen. Pero esta vez, Hrothgar miró a Oben con preocupación. Esta vez, te tocaron el acuerdo. Oben dejó caer la masa que sostenía. Rita, los demás, ¿no hay víctimas todavía? La colonia envió una señal de socorro, pero nuestra patrulla más cercana está a 4 horas de distancia. Dretmar ya se dirigía hacia la puerta. Prepara mi barco. Reúne a la Guardia Real. Su Majestad. Una voz llamó desde la puerta. El general Cross, un dragón negro con cicatrices y líder de la facción tradicionalista, entró en la cocina. Con todo respeto, debes enviar fuerzas y no ir tú mismo. Un rey no responde personalmente a cada pequeña crisis. Esa gente está bajo la protección del dragón, gruñó Dretar. Y la casa de ese hombre está siendo atacada mientras él está aquí a petición mía. Voy a ir. Esto es exactamente lo que advertí al consejo, dijo Cross con voz dura. Pasas tu tiempo cocinando con un humano, y ahora quieres defender personalmente una colonia que no aporta casi nada a nuestro imperio. Esto no es fuerza. Este es el sentimiento que te debilita. Los ojos de Dretmar brillaron de ira, pero antes de que pudiera responder, Oben dio un paso adelante. General Cross, ¿crees que preocuparse por la gente es debilidad? Creo que un rey que cocina es un rey que ha olvidado su poder. Cross respondió, mírate, humano. Has convertido a nuestro poderoso gobernante en un sirviente en su propia cocina. No. La voz de Dretmar cortó la tensión como una espada. Me recordó para qué sirve realmente el poder. Cruz, me has servido durante 3 siglos. Has ganado batallas. Habéis defendido nuestros territorios. Pero respóndeme esto. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro pueblo miró a su rey y se sintió cuidado en lugar de temeroso? Cross no tenía respuesta. Voy a New Haven. Dretar continuó. Puedes unirte a mí o no. Esa es tu elección. El vuelo a Valdrus duró 2 horas con Dretmar llevando su nave a la máxima velocidad.
Owen estaba sentado en la sección de pasajeros, con la mente llena de preocupación. Intentó llamar a la colonia, pero las comunicaciones estaban bloqueadas. Todo lo que podía hacer era esperar y tener esperanza. Hrothgar se sentó a su lado. El rey ha cambiado por tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? Acabo de hacerle sopa. Le hiciste recordar por qué se convirtió en rey en primer lugar. Algunos miembros del tribunal se muestran agradecidos. Otros, como Cross, lo consideran peligroso. Creen que la fuerza consiste en el dominio. ¿Y tú qué crees? Hrothgar se quedó en silencio por un momento. Creo que no he visto a mi rey tan vivo en 100 años. Pase lo que pase, le diste eso. Cuando llegaron a New Haven, el corazón de Owen se hundió. De varios edificios salía humo. Los asaltantes tenían 3 barcos posicionados sobre la colonia, con sus armas apuntando hacia las áreas residenciales. Exigían a todas las colonias provisiones de alimentos y suministros médicos. La nave de Dretmar descendió como una estrella fugaz. Los asaltantes giraron sus armas hacia él, pero cuando vieron la insignia real, dudaron. No se dispara contra el rey dragón a la ligera. Dretmar aterrizó directamente entre las naves invasoras y la colonia. Cuando emergió, su presencia dominó el paisaje helado. Sus escamas ahora brillaban de un rojo intenso, completamente restauradas a su antigua gloria. Sus ojos ardían con propósito. Atacas a personas bajo mi protección. La voz de Dretar resonó a través del hielo. Explíquense ustedes mismos. El líder de los asaltantes, un dragón cicatriz llamado Vaughan, se rió nerviosamente. Majestad, no sabíamos que esta colonia estaba bajo protección real. Los territorios exteriores son zonas de caza libre. Eso todo el mundo lo sabe. Ya no. Estoy declarando nuevas leyes. Todos los asentamientos dentro del espacio del dragón, independientemente de su tamaño o riqueza, están bajo la protección de la corona. Cualquier ataque contra ellos es un ataque contra mí personalmente. Barn parecía confundido. Pero su majestad, estos son solo humanos. Pobres. ¿Por qué te importa? Porque cuidar no es debilidad. Dretmar dijo eso y Owen escuchó sus propias palabras resonando. Es la base de la civilización. Vete ahora. No volver. Difundir la noticia de que los territorios exteriores ya no son un lugar sin ley. Los asaltantes se retiraron rápidamente. Eran criminales, no guerreros. No tenían ningún deseo de luchar contra el propio rey dragón. Esther, sus barcos desaparecieron. Owen corrió hacia la colonia. Rita estaba parada en la puerta de su restaurante, con lágrimas corriendo por su rostro. Owen, regresaste. ¿Estás herido? ¿Hay alguien herido? No, no. Estaban empezando a entrar a la fuerza en los edificios de almacenamiento cuando llegó el rey. Owen, el mismísimo rey dragón, vino a salvarnos. Dretmar aterrizó junto a ellos, su enorme forma proyectando una sombra sobre el pequeño edificio. Los colonos salieron de sus casas y lo miraron con asombro y miedo. Gente de New Haven, les dijo Dretmar. Te fallé. Permití que los territorios exteriores se volvieran anárquicos. Estaba tan concentrado en administrar mi imperio que me olvidé de los que estaban en los confines. Eso cambia hoy. Esta colonia está ahora bajo protección real directa. Colocaré guardias aquí. Me aseguraré de que usted tenga los recursos que necesita. Un colono mayor llamado Frank dio un paso adelante con valentía. Su Majestad. ¿Por qué? No somos nadie. No tenemos nada que ofrecerle a tu imperio. Tienes tu propio corazón, dijo simplemente Dretmar. Y a través de él, me enseñaste que la medida de una civilización no es su riqueza ni su poder, sino cómo cuida a toda su gente, incluso a aquellos que viven en los confines helados. Durante las siguientes horas, Dretmar organizó la protección de la colonia. Mandó a buscar provisiones. Habló con los colonos, aprendió sus nombres, sus luchas, sus esperanzas.
Owen observó con asombro cómo este ser antiguo y poderoso trataba a cada persona con genuino interés. Más tarde, cuando el sol se ponía sobre Bdris, Owen y Dretmar estaban juntos afuera del restaurante. «Gracias», dijo Owen, «por salvar mi hogar». «Gracias por salvarme primero», respondió Dretmar. «Me moría, Owen. No de enfermedad, sino de falta de propósito. Me demostraste que el verdadero poder no se trata de dominar. Se trata de proteger, de cuidar, de mejorar la vida de quienes dependen de ti. ¿Qué pasa ahora? Ahora vuelvo a la guardia de ceniza y cambio las cosas. Realmente cambio las cosas. Los territorios exteriores estarán bajo la protección adecuada. Los recursos se distribuirán de forma más justa. Y enseñaré a otros dragones lo que me enseñaste. Que cocinar para alguien es un acto de amor, no de servidumbre. Al general Cross no le gustará eso. No, asintió Dretmar. Pero aprenderá o dejará mi servicio. De cualquier manera, ya no soy el rey que gobierna solo con el miedo. Rita sacó 2 tazones de sopa. La receta de Owen, preparada por los colonos mientras esperaban el rescate. Se sentaron juntos, el rey dragón y el cocinero humano, compartiendo una comida sencilla mientras los cristales de hielo formaban patrones en el aire a su alrededor. «¿Volverás a cenar conmigo?», preguntó Dretmar. «Como mi asesor cultural, quiero difundir esta filosofía por todo el imperio. Necesito tu ayuda». Owen miró su pequeño restaurante, su hogar. Luego miró a Rita y a los demás colonos que ya estaban reconstruyendo, avanzando. «Creo que mi lugar está aquí», dijo Owen con suavidad. «Pero te visitaré y siempre serás bienvenido en mi cocina». Dretmar asintió, comprendiendo. «Entonces vendré a menudo para aprender, para recordar, para que me recuerden lo que realmente importa». 6 meses después, Owen estaba cortando verduras para el servicio vespertino cuando oyó el familiar sonido de enormes alas en lo alto. Sonrió sin levantar la vista, justo a tiempo. Dretmar aterrizó en la zona designada fuera del restaurante, donde el suelo había sido reforzado para soportar su peso. El colono apenas levantó la vista. Las visitas semanales del rey dragón se habían vuelto tan normales como el amanecer. «Llegas temprano hoy», gritó Owen cuando Dretmar entró por la puerta especialmente agrandada. «Terminé mi reunión del consejo antes de lo previsto. Hemos implementado las nuevas leyes de protección en los 17 sistemas. Los territorios exteriores ahora están completamente bajo la jurisdicción de la corona». «¿Cómo se lo tomó el general Cross?», dijo Dretmar, acomodándose en su lugar habitual. «El mostrador». Respetuosamente, dijo que no podía servir a un rey que valoraba la compasión por encima de la conquista. Pero 3 de sus oficiales se quedaron. «La generación más joven entiende lo que estamos construyendo». Owen puso un tazón frente a Dretmar. La sopa de hoy era una nueva receta inspirada en las verduras de Valdrous y las tradiciones de la tierra. El dragón la probó pensativo. «Bien. El equilibrio es mejor que el de la semana pasada. Añadí menos sal como sugeriste». Habían desarrollado este ritmo cómodo con los meses. Dretmar los visitaba. Cocinaban juntos y hablaban de todo y de nada. A veces se les unían otros colonos. A veces trabajaban en silencio. Era sencillo. Era pacífico. «Tengo noticias», Dretmar dijo. «El Instituto Culinario del Dragón ha solicitado que tus recetas se incluyan en su programa oficial. Quieren crear un nuevo departamento centrado en la cocina casera». Oh, casi se le cae el cuchillo. «El Instituto Oficial. ¿En serio? ¿En serio?» Los dragones jóvenes de todo el imperio están aprendiendo que la comida puede ser mucho más que estatus. Pete se ha hecho famoso por sus sencillas técnicas de cocina. Te considera su maestro. Apenas le enseñé nada. Tú le enseñaste todo lo que importa. Rita entró en el restaurante, seguida de varios colonos nuevos. New Haven había crecido significativamente en los últimos meses. Se había corrido la voz de que esta pequeña colonia contaba con la protección personal del mismísimo Rey Dragón.
Familias que huían de las dificultades en otros sistemas buscaban seguridad. Owen había ampliado su restaurante 2 veces para dar cabida a todos. Majestad, dijo Rita, sin intimidarse ya por la presencia de Dretmar. ¿Se queda a cenar? Si Owen me acepta, siempre, dijo Owen. Trabajaron juntos, preparando la comida para la creciente multitud. Dretmar había aprendido a moverse con cuidado en el reducido espacio. Su enorme figura, de alguna manera elegante a pesar del reducido espacio. Ahora cortaba verduras con precisión. Su técnica era casi tan buena como la de Owen, que cortaba a una joven humana, de unos 7 años. Un anciano se acercó tímidamente a Dretmar. Señor Rey Dragón, señor. Sí, pequeño. ¿Puedes enseñarme a cocinar también? Mi mamá dice que aprendiste de Owen. Dretmar miró a Owen, quien asintió alentadoramente. Sería un honor. Ven aquí. Empezaremos con cómo sostener un cuchillo con seguridad. Owen observó al antiguo dragón guiar pacientemente las pequeñas manos de la niña, mostrándole lo básico con infinita delicadeza. Este era el mismo ser que había gobernado mediante la fuerza y el miedo durante 2000 años. Ahora le estaba enseñando a una niña de 7 años a cortar zanahorias en dados. El servicio vespertino estaba ajetreado. Dragones y humanos se sentaban juntos a las mesas, compartiendo comidas y conversaciones. Esta mezcla de especies se había vuelto común en todo el espacio dragón. La transformación de Dretmar había inspirado a otros a ver a los humanos de otra manera, no como seres inferiores, sino como personas con su propia sabiduría para compartir. Después de que terminó la hora de la cena, Owen y Dretmar se sentaron juntos con tazones de sopa. Afuera, la nieve caía suavemente sobre Valdrus. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Owen, abandonando la antigua forma de gobernar. Todos los días, admitió Dretmar. El cambio es difícil. Algunos dragones todavía piensan que me he ablandado. Algunos humanos desconfían de mis nuevas políticas y piensan que son trucos. Pero luego llego aquí y recuerdo por qué elegí este camino. ¿Por qué es eso? Porque aquí, en este pequeño restaurante sobre una luna helada, me siento más yo mismo que nunca en mi trono. Aquí no estoy realizando poder. Tengo un propósito vivo. La puerta se abrió y Hrothgar entró, sacudiéndose la nieve de las alas. Mi rey, me disculpo por la interrupción. Hemos recibido una solicitud de delegación del colectivo Crystalline. Han oído hablar de su nueva filosofía de gobernanza. Quieren discutir un programa de intercambio cultural. Los ojos de Dretmar se iluminaron. El colectivo Crystalline. Han sido aislacionistas durante siglos. Al parecer, la noticia de un rey dragón que cocina ha llegado mucho más allá de nuestras fronteras. Son curiosos. Diles que me reuniré con ellos la próxima semana. Y Hrothgar dispuso que Owen estuviera presente en la reunión. Si quieren entender nuestra nueva filosofía deberían escuchar a quien la inspiró. Después de que Hrothgar se fue, Owen negó con la cabeza. Solo soy un cocinero. No puedo negociar con los poderes galácticos. No eres solo un cocinero. Eres la persona que salvó la vida de un rey recordándole cómo cuidar. Se trata de un logro mucho mayor que cualquier negociación de un tratado. Terminan su sopa en un cómodo silencio. Finalmente, Dretmar se levantó y quiso marcharse. La semana que viene a la misma hora. Owen preguntó. A la misma hora, pero la semana que viene quiero intentar hacer pan. Me sigues prometiendo que me enseñarás, y ya he tenido bastante paciencia. Owen se rió. Es pan. Después de que Dretmar se fue, Owen limpió la cocina lentamente, pensando en el extraño camino que había tomado su vida. Había llegado a Valdrus con la expectativa de administrar un pequeño restaurante en las afueras de la nada. En cambio, de alguna manera había cambiado la dirección de una civilización entera. Rita vino a ayudar con los platos. ¿Sabes qué me parece gracioso? ¿Qué? Pasaste todos esos años queriendo aventuras, viajando a nuevos mundos, buscando emoción y al final, cambiaste la galaxia haciendo lo más normal posible,
hacer sopa. Owen sonrió. A mi abuela le habría encantado esa ironía. Ella habría estado orgullosa de ti. Eso espero. Esa noche, Owen estaba afuera de su restaurante, mirando las estrellas. En algún lugar, los dragones jóvenes estaban aprendiendo a cocinar con cuidado en lugar de con complejidad. Las colonias que antes eran ignoradas ahora estaban protegidas y valoradas. Un imperio entero estaba aprendiendo lentamente que la fuerza podía ser gentil y el poder podía ser amable. Todo porque un antiguo rey había perdido el apetito, y un simple cocinero había sabido ayudarle a encontrarlo de nuevo. Owen volvió a entrar, cerró la puerta y comenzó a prepararse para el día siguiente. Habría más gente que alimentar, más lecciones que enseñar, más pequeños actos de bondad que de alguna manera se sumarían para formar algo más grande. En su cocina, en una luna helada, Owen Hart continuó el trabajo que su abuela había comenzado hacía tanto tiempo en la tierra, preparando comida con cuidado, llevando consuelo a quienes lo necesitaban, demostrando que los gestos más simples podían cambiar el mundo. Y cada semana, un rey dragón regresaba para aprender más sobre lo que realmente importaba.